Continuamos en Panorama U, edición central. Lo decíamos, estamos aquí con Karina Ferraris, quien es directora de ISEPSI, concejala del Departamento de las Heras por Libres del Sur. Hay un nuevo índice barrial de precios. Mucha información tiene para compartir con nosotros. Karina, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, han estado trabajando como siempre, con mucho dato. ¿Está bien dicho nuevo o datos de inflación que tienen de la provincia de Mendoza o índice barrial de precios está mejor dicho, digamos? El concepto de inflación refiere en términos económicos al aumento sostenido de los precios y el aporte que podemos hacer en relación a eso es el aumento sostenido en los precios de la canasta alimentaria, que es la que mide el índice barrial de precios, porque lo que hacemos es justamente poder medir los 50 productos que toma el INDEC para, antes de que perdiera su medición, tener los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Y bueno, sí, el ascenso, este índice comenzó en mayo del 2012, momento en el cual el gobierno local decide retirar la medición propia del índice de precios al consumidor. Veníamos desarrollando esta experiencia en Córdoba, en Buenos Aires, y bueno, nos sumamos en Mendoza a tomar esta iniciativa que se sostiene en una metodología de investigación que es acción-participación, ¿no? Es la misma comunidad la que hace no solo la construcción del dato estadístico, sino que además después debatimos alrededor de estos datos estadísticos que tenemos. Y bueno, vecinos y vecinas del movimiento Barrios de Pie participan activamente en el relevamiento. Absolutamente. Es el único relevamiento de... Lo hacemos en góndola, digamos. No es un relevamiento que sacamos datos de internet, sino que realmente conversamos con él y la comerciante, bueno, detectamos los faltantes, es decir, es un relevamiento en los comercios de proximidad, sea cual fuere, el hipermercado, el pequeño mercadito, el almacén de barrio, pero aquello que nos permita medir estos 50 productos de la canasta básica alimentaria. Bien, hablamos. Una discusión aparte, perdón, es si estamos de acuerdo o no, pero para poder desenmascarar las mentiras del INDEC teníamos que tomar la misma forma de medirlo. Absolutamente. Bueno, hablamos en el primer bloque de la situación de la paritaria, ¿no? A nivel nacional. Los primeros son los docentes y está buenísimo dar contexto con los datos que tienen ustedes, también para aportar, ¿no?, a la discusión y a todo el tratamiento con respecto a las paritarias. ¿Qué datos tienen de inflación de enero y la canasta básica también total y familiar? Bien, en relación a enero el aumento es de 2.8%. Y lo que refiere a las canastas, digamos que estadísticamente sirve para conocer los niveles de ingreso mínimos de una familia. En el caso de la canasta básica alimentaria está en 3.727 pesos y eso es lo que indica el ingreso para no caer en lo que se define como línea de indigencia. Y en el caso de la canasta básica total, que está en 8.461 pesos con 50, es lo que define el ingreso de una familia para no caer por debajo de la línea de pobreza. Hablamos de una familia tipo, ¿verdad? Claro, en términos estadísticos, cuando hablamos de una familia tipo, estamos hablando de 2 personas adultas y 2 personas menores, porque como la canasta básica alimentaria, que es esta que define la línea de indigencia, en realidad lo único que considera son los nutrientes básicos, es decir, la cantidad de nutrientes que necesitan 2 personas adultas y 2 personas menores para no caer por debajo de la línea de indigencia. Y con los datos que acabas de lanzar con canasta básica alimentaria y total o familiar, ¿cuántas personas en Mendoza estarían por debajo de la línea de indigencia y cuántas por debajo de la línea de la pobreza? Aproximadamente, ¿no? Sí, ese dato se actualiza trimestralmente. Voy a dar información del año 2015, pero ya estábamos midiendo 25% de la población por debajo de la línea de pobreza y más de un 3% por debajo de la línea de indigencia. Esto que parecen fríos números, en realidad son personas de carne y hueso, ¿no? Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas que vive en nuestra provincia no llegan a los niveles mínimos, ¿no?, de ingresos. En términos de cantidad, es como si sumáramos, Guaymallén es el municipio de mayor densidad poblacional, ¿no? Como si, bueno, toda la población de Guaymallén estuviera por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Claro. Sí, Gerardo. ¿Cuáles han sido los productos que más han subido, digamos, de esta canasta básica que ustedes miden?
Bueno, en el caso, ahí hay una... Por eso, controlar los precios no sirve de nada. Lo que hay que controlar es a los fijadores de precios, ¿no? Claro. Porque esta pregunta es, pero concretísima que vos haces. ¿Qué registro teníamos? De enero del 2015 a octubre del 2015, la variación estaba entre 15, 16, 17 puntos, ¿no? Ahora, noviembre y diciembre medimos más de 7 puntos la variación mensual y diciembre más de 8 puntos la variación mensual. Claro. Es decir, que en el último trimestre, contando enero hacia atrás, estamos por encima de los 18 puntos de variación. Ese es el dato que confirma lo que venimos diciendo y que le criticamos al gobierno anterior y que el gobierno actual, digo, no lo resolvió Cristina y no pareciera, digamos, que lo puede resolver Macri. Que tiene que ver con el carácter especulativo de la fijación de los precios, ¿no es cierto? La verdad es que no es el comercio de proximidad, no es la verdulería ni la panadería de la casa la que tiene la capacidad para definir el precio de un producto, sino que claramente estamos frente a un modelo de producción que es monopólico, incluso podemos hablar de oligopólico, podemos llegar a hablar hasta de cartelización en algunos productos. Basta mirar la botella de aceite, basta mirar el paquete de harina, basta con mirar los lácteos, ¿no? ¿Por qué ocurre? Y en la producción también encontramos una concentración absoluta, ¿no? El 85% de la comercialización de los productos está concentrada en 5, bueno, ahora tenemos una 6ª cadena en Mendoza, en 6 cadenas de hiper y supermercados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si queremos realmente atacar, por lo menos en lo que podemos dar cuenta del índice barrial de precios, que son los alimentos. Si queremos atacar ese crecimiento sostenido que se ha dado desde mayo del 2012 hasta enero del 2016, no hemos detectado un solo mes con descenso. Ahora, la discusión sin duda está si al nuevo gobierno lo van a ayudar los empresarios y los fijadores de precios, ¿no? Se ha hablado mucho en los medios de comunicación y por parte también de funcionarios nacionales de este apoyo de los fijadores de precios y esta especulación que se habla también por incertidumbre, por el levantamiento del cepo cambiario y también por un cambio de gobierno, que eso ya genera incertidumbre. ¿Cómo se hace para tratar con los grandes empresarios y con los grandes fijadores de precios, digamos? ¿Se hace a largo plazo? ¿Se hace con medidas de shock, restrictivas, fuertes? ¿Qué escenario podemos plantear en este sentido para que no suban así los precios como subieron? En primer lugar, hay que reconocer esto como problema. Claro. ¿No? Entonces, recuperar el INDEC, que es un organismo nacional que ha tenido realmente reconocimientos internacionales, para bien y para mal, porque también ahora internacionalmente está cuestionado, pero digo, recuperar el organismo nacional de estadísticas y censos es el primer dato, ¿no? Difícilmente podamos hacer un diagnóstico sobre una situación si no tenemos desde dónde partir, ¿no? Y el gobierno de Cristina sistemáticamente negó la situación de inflación. Hubo un primer paso de este gobierno de poner al equipo técnico que había estado previo a la intervención kirchnerista del INDEC, pero bueno, también hay que respetar los pasos para recuperar el índice de precios al consumidor, ¿no es cierto? La Organización Internacional del Trabajo establece con muchísima claridad hasta un manual de cómo implementar los índices de precios al consumidor para que realmente la información que se concentra sea válida y sea efectiva. Eso es un primer paso fundamental. Y el otro paso es reconocer el modelo de concentración económica que tiene este país. Claro. Reconocerlo y si hay ganas, revertirlo. Pero eso es un modelo económico absolutamente distinto del que venimos viviendo. Claro. Karina, y concretamente con respecto a esta controversia que se dio sobre si 4 meses eran suficientes u 8 meses son los necesarios para poder reconstruir el IPC a nivel nacional, ¿cuál es tu opinión? Digamos, vos sos una de las voces que son reconocidas aquí en la provincia en materia de inflación. Claro. Y siempre se te consulta sobre esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Técnicamente, creo que si queremos recuperar el organismo tenemos que seguir los pasos técnicos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa desde cuestiones mínimas, ¿no? Cuando alguien sale a hacer una encuesta, a medir un precio, que
todas las personas tomen el mismo criterio para medirlo, hasta dónde se mide, cómo se mide y cómo se sistematiza esa información, ¿no es cierto? Así que creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Que si realmente queremos recuperar esa información, hay que darle una confianza y una validez a ese método estadístico que se ha perdido. Claro. Ahora también es comprensible el elemento político, digamos, la necesidad, pero la necesidad es de revertir la intervención del INDEC, no de maquillar la intervención del INDEC. Y si me permiten, en el ISEPSI estamos impulsando una página de internet, digo esto de democratizar la información y socializarla, que sirve como herramientas de debate y se llama ni más ni menos que La Piedra en el Zapato. ¿Ya está operativa? Sí, ya está operativa. La Piedra, así es. Y hay justamente un artículo que debate alrededor de esto, ¿no? Donde brindamos un montón de elementos técnicos de, bueno, cómo hacer para recuperar un INDEC realmente confiable y no maquillar la intervención. ¿Podemos recuperar en Mendoza también, o es necesario recuperar en Mendoza también una dirección de estadísticas como era la DEIE? ¿Es importante que los mendocinos tengamos nuestra propia fuente de estadísticas y de información? Sí, de hecho, previo a la decisión del gobierno de Paco Pérez de mayo del 2012 de cerrar el IPC, era uno de los datos que confrontaba con la mentira del INDEC, ¿no es cierto? O sea que, digo, por eso hay una parte que es técnica, pero la verdad es que otra es una decisión política, ¿no? Y bueno, hay un mecanismo de defensa que es la negación. En política también se ha utilizado la negación. Sistemáticamente el gobierno ha negado esta realidad que es la de por lo menos un cuarto de la población por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Y creo que esa intervención kirchnerista tiene que revertirse. Absolutamente. Karina, ¿la primera vez que venís, no, al noticiero? No, ya he venido. Ah, ¿has venido? Sí. Muy bien, perfecto. Me sorprendió. Muy bien, me ha sorprendido. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pausa y ya venimos.